Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todas, a todos. Mi nombre es Omar Romero, soy estudiante del doctorado en Derechos Humanos del Centro Universitario de Tonalá de la Universidad de Guadalajara. El día de hoy me encuentro dialogando de nueva cuenta con el doctor Diego Saucedo Portillo. Diego, buen día, ¿cómo estás? Estimado Mar, muy bien, con el gusto de saludarte y agradeciéndote la oportunidad de colaborar contigo en este proyecto tuyo. Muchísimas gracias por el espacio. De nuevo, esta versión 2.0 prácticamente esta historia continuará en el diálogo anterior, hace aproximadamente 2 semanas, que sucedió este último, digamos, episodio, este último diálogo que tuvimos justo desde un punto de vista, desde tu área de expertise, que prácticamente tiene que ver con el trabajo como abogado ya profesional, desde el punto de vista, los coqueteos que tienes con la Corte, ¿no? La aproximación a la UNAM, o sea, esta, digamos, posicionamiento interinstitucional, sobre todo analizar desde un punto de vista jurídico y eminentemente político la tan polémica y ya aprobada reforma al Poder Judicial. Esta semana, pues, de mucha efervescencia política, cultural, jurídica, axiológica en nuestro país, voz a favor, en contra, ni una de las anteriores. Desde este punto de vista es interesante pensarlo, cómo es que se están adecuando, digamos, nuevos paradigmas de interpretación jurídica al interior del desenvolvimiento del mundo del derecho en nuestro país, ¿no? En este aspecto, cómo desde tu punto de vista como operador jurídico, digamos, metido de manera interinstitucional, insisto, en este tema de análisis, cómo es que lo están viendo desde, bueno, primero como operador, como asistente en la corte, ¿no? En ese sentido, cómo es que lo institucional, pero eso institucional pasa a su vez por otro filtro que es el de lo profesional o lo personal, ¿no? Si bien sin que esto se convierta tampoco en la pura doxa o que sea una serie de predicados, de juicios de valor, sí darle como que un giro, digamos, eminentemente epistemológico, el cambio de paradigma. En estos días pues, hemos tenido la oportunidad de revisar, pues, bueno, la reforma en sí, en sentido estricto, ¿no? Algunos textos, algunas añadiduras, que prácticamente qué es lo que va a pasar o qué es lo que se presupone que está pasando con esta tan polémica reforma al Poder Judicial desde tu punto de vista, Diego. Sería la premisa inicial para poder dialogar sobre este tema pues tan en boga en nuestro país. Gracias. Mira, y es evidente, los medios, en los círculos académicos, jurisdiccionales, que hay una polarización. Yo no quiero llamarle confrontación ni dicotomía porque sería hablar de bandos completamente eh, homogéneos de un lado y del otro, que todos están en la misma línea discursiva y de pensamiento, que todos concuerdan tanto con las finalidades de los que la apoyan como con los efectos y posibles repercusiones de los que la rechazan. Yo te puedo decir, en los círculos académicos, en los profesores, investigadores, así como en miembros de diversas jerarquías e instituciones del Poder Judicial Federal, no existe una postura unánime, no están todos los circuitos, todos los juzgados, todos los empleados en las protestas, en las marchas, en los plantones, ni tampoco todas las personas del oficialismo, tengo amigos conocidos en el oficialismo, que digan totalmente a favor, está inmaculada, impoluta, excelente, majestuosa la reforma, y creo que la gente, las personas, independientemente de su área de experticia, de profesionalización o de lo que se dediquen como tal, pues han podido realizar conforme a la información que tienen en sus manos y que les llega principalmente por las redes sociales, empezar a contrastar lo que hay en el panorama y formarse una idea personal, informada, y donde debe reconocerse ambos lados tienen razón en parte en sus argumentos. Sin embargo, la mayoría de las argumentaciones, consignas, eslogans y lemas son falaces. ¿Por qué? Porque lo están pintando en extremos, en cuestiones antitéticas, en cuestiones de una destrucción y arrase total de lo que existía, y pintar como inmaculado, totalmente eficiente, empático, resiliente, cercano, atento de las necesidades y causas sociales al Poder Judicial,
pues me resulta completamente ajeno a lo que en realidad acontece y que cualquier persona que haya tenido no la oportunidad de colaborar o de desempeñarse, sino de estar en la necesidad de, como se dice, de excitar al órgano jurisdiccional, de acudir a un tribunal a ventilar una controversia, una cuestión que le aqueja, pues sabe que no es así. Y de igual manera, la parte del oficialismo, donde se señala que es la mejor reforma, la más avanzada, única en el mundo, la más progresista, la más democrática, excelsa y que va a transformar de un día para otro al país, resulta ilógico. ¿Por qué? Porque de entrada ambos son procesos sociales. Tanto la adaptación de un nuevo paradigma, no solo constitucional, sino político e ideológico, como la parte de la resiliencia, la adaptación y el procesamiento de en lo que sería una especie de duelo, no duelo de pelea, sino duelo de pérdida en un aspecto tanatológico, pues precisamente el dejar atrás inercias, funcionamientos, idiosincrasias y sobre todo formas de conducción de estos órganos para adaptarse a lo que esta nueva reforma está disponiendo de cómo se realizarán las actividades jurisdiccionales, no solo en el ámbito federal, incluyéndose la parte administrativa, la parte disciplinaria, la parte electoral, sino también ese mandato que viene de la Constitución Federal a las entidades federativas de que deben armonizar y adaptar sus constituciones y leyes que regulen determinados procesos e instituciones de carácter jurisdiccional dentro de las competencias que tienen y las obligaciones que se les establecen. Entonces, me resulta un tanto catastrofista señalar que México o va a modificarse para tener un sistema judicial a la europea, en el sentido de excelencia, de eficiencia, de celeridad, o por el contrario, ¿no? Que vamos a llegar a una cuestión inquisitoria, de total abandono a los derechos humanos, de pues que lo que se ha construido por décadas va a acabar en el basurero de la historia o va a acabar archivado en una bodega, ¿no? Entonces, son posturas que considero yo se han empleado y se han principalmente manifestado desde una pugna político-ideológica, no tanto racional y jurídica. Porque quienes han sido, somos y quienes serán operadores del derecho, operadores jurídicos, y por operadores me refiero a gente que esté en la impartición de justicia, que litigue, que asesore, que sea consultor, que sea investigador, que sea catedrático, que sea articulista, opinólogo, pues va a tener que centrarse sí en la realidad, en el contexto y en la situación en la que están aconteciendo las circunstancias, pero también va a tener que tener, valga la redundancia, un fuerte sentido crítico de retrospección y de proposición. No simplemente, no se trata de un día de campo, de irse a tirar en la playa, a disfrutar la marea, sino ver qué ha pasado, cómo está el contexto y qué podemos proponer para robustecer el sistema de impartición de justicia y las condiciones en que éste se va a desarrollar. Que hay aspectos criticables de ambos lados, por supuesto. Del atropellado proceso legislativo también. Sin embargo, surgen una serie de preguntas, se vieron ciertos actores políticos involucrados en cuanto al cambio del sentido de su voto respecta, pero también vemos cuestiones que no se analizan. Cada legislador, principalmente los senadores, representan entidades federativas. Y los de lista nacional, como su nombre lo menciona, son de lista nacional, conocidos como plurinominales, los pluris. Pero estamos volviendo a una época, tanto en el oficialismo como en la oposición, donde se hace el voto monolítico o el voto en bloque, independientemente del asunto que se trate. Todo a favor, todo en contra, según convenga o según lo dicten. Cuando estamos hablando que el partido político es una organización reconocida en la Constitución, reglada en la misma, que permite que los grupos de personas se asocien para precisamente buscar impulsar agendas, metas, propósitos,
los famosos documentos que todos tienen, los planes de programa, los planes de acción, los idearios, etcétera. Sin embargo, ¿dónde queda la autonomía de la voluntad? ¿Dónde queda el libre albedrío? ¿Dónde queda la crítica, la conciencia y la reflexión propia, tanto de los oficialistas como de los opositores? De, ok, voto a favor en lo general, pero me reservo cuestiones en lo particular, porque recordemos que no todos son abogados, no todos tienen la misma experiencia, no todos parten del mismo contexto geográfico, económico, social, pero básicamente el votar de manera unánime a favor o en contra como parte de un partido, pues se trata más de una cuestión de masas, de una cuestión homogénea, donde no hay lugar ni siquiera para la discrepancia o la crítica, sino ni siquiera para la reflexión, y volveríamos más a lo que mucho tiempo se criticó del régimen hegemónico del PRI, que eran votos corporativos, votos institucionales, o una serie de levantaderos, tanto a favor como en contra, donde no se proveen argumentos ni sustentos racionales individuales, y simplemente es señalar que sí o que no. El cambio de partido está permitido. Los mismos legisladores tienen la voluntad de afiliarse al grupo parlamentario o a ninguno una vez que han sido electos. Que hay casos en materia de derechos humanos muy llamativos en este sentido de las votaciones. En el 2016, en Alemania, Angela Merkel todavía era la canciller, y se discutía el proyecto de aprobación del matrimonio igualitario en Alemania. En muchas otras votaciones, el CDU, el CSU, el Partido Cristiano-Demócrata Alemán, votaban en bloque, votaban unánime, o todo a favor o todo en contra. Y ella dijo, yo personalmente no concuerdo con este tipo de uniones, no considero que deba ser matrimonio, no considero que se trate de una cuestión que deba ser etiquetada bajo la misma categoría jurídica, pero ese es mi parecer, ese es mi sentir. Yo le doy a todos los del CDU-CSU que voten con libertad de conciencia y plenitud de albedrío. Y fue así como pasó la votación a favor del matrimonio igualitario. Unos a favor, otros en contra, tanto del oficialismo como de la oposición, pero esto nos habla de sistemas democráticos más plurales, robustos y maduros, en el sentido de que si tienes una agenda, tienes compromisos de campaña, tienes una línea ideológica y discursiva marcada por los estatutos del partido, porque claro que estás ahí por una afinidad, un interés o una conveniencia, sin dejar de lado esa individualidad y capacidad de raciocinio que cada ser humano tiene. Entonces, la polarización que se está mostrando ahorita, tanto a favor como en contra, se trata más de discursos y consignas mayoritarias, insidiosas y sobre todo provocativas, precisamente para enardecer los ánimos de ambos lados. Tan es así que ha llevado a confrontaciones entre los bandos a favor y en contra, confrontaciones no solo verbales, físicas, con heridos, con lesionados. Y lo mismo en las cámaras, porque recordemos que en un proceso de reforma constitucional no solo son las 2/3 partes de los presentes en cada una de las cámaras, sino también la ratificación discutida en los congresos locales de la mitad más uno, entiéndase 17 entidades federativas, para su posterior declaratoria de constitucionalidad en cada una de las cámaras, no en un congreso general, como cuando se instala, sino cada una por su parte hace el cómputo de quién ha votado de qué manera, cuándo, y posteriormente se pasa su sanción a su firma al Ejecutivo para culminar el proceso con la publicación en la Gaceta Oficial del país, del Estado, que es el diario oficial de la Federación. Pero en el Inter hemos visto una serie de discurrencias y acciones que tanto del legislativo como de miembros del Poder Judicial se han visto, o podrían traducirse, yo diría, en bravuconerías, tanto físicas, tanto de demostración de poder,
como de consigna política en un afán tanto de acelerar el proceso como de aletargarlo o inclusive detenerlo, pretendiendo desconocer de ambas partes las reglas establecidas de este juego que se llama elecciones y que se llama México. Entonces sí resulta preocupante la polarización, pero no solo la polarización instaurada o pretendida desde las altas tribunas del poder, entiéndanse los tres poderes, sino el efecto de la grey, del rebaño, de tocar un cencerro y que todos sigan sin crítica, sin conciencia y sin una abstracción de lo que implica, estén a favor o estén en contra. Entonces, eso es algo que me resulta preocupante, no solo en el sentido jurídico, sino en cómo se van a trastocar y van a transmutar las relaciones y vinculaciones sociales, axiológicas, no solo entre los dos grandes bandos, porque hay que decirlo, son, como lo se define en algunos partidos políticos, atrapatodo o big tent, que caben muchas ideologías, intereses y propuestas dentro de un color, de una pancarta, de una ideología, pero hablar que el Poder Judicial en sus pugnas, en sus metas, en sus propósitos, en su defensa es monolítico y todos concuerdan con la estrategia seguida y de la misma manera en el oficialismo que todos están absoluta y tajantemente a favor en los términos en los que fue presentada la reforma y más aún como se dio sus discusiones y aprobaciones, pues sería hablar precisamente de un mundo bicromático, de un mundo bipolar, muy al estilo de la Guerra Fría, ¿no? El occidente contra el oriente, los rojos contra los azules, los capitalistas contra los comunistas. Pero a fin de cuentas, se nos olvida esta cuestión que hemos abordado al inicio de esta plática y en la plática pasada, que somos parte de una colectividad, pero a su vez esa colectividad se subdivide en muchas otras. Somos una persona que se proyecta en muchas esferas y ámbitos. No solo eres, ejemplo, Jesús, el doctorante, Juan, el magistrado, Lorena, la jueza, Diego, el maestro. Somos hijos, hermanos, ciudadanos, militantes algunos o no de un partido, funcionarios públicos o no, vecinos. Y si solo lo analizamos desde la perspectiva política, porque va más allá de lo jurídico, eso se ha vuelto más político, de que yo soy Poder Judicial o yo soy 4T y de ahí no sales, cuando en realidad eres un poco de todo y que compartes con gente que es igualmente un poco de todo, se vuelve imposible el diálogo y la reflexión en un entorno de respeto y de crítica aceptada y consensuada con parámetros de dignidad y de templanza entre las partes. Justo es interesante esta postura, Diego, me llama mucho la atención. Vaya, hoy más que nunca, como en otros muchos ámbitos, en materia de derechos humanos, qué sé yo, género, religión, política, clase social, etnia, en este tema específico que, bueno, sí viene con todo en el mundo jurídico, en el mundo político, y lo mencionas también, en el mundo cultural, es necesario, desde mi punto de vista, pensar las intersecciones, cómo es que las distintas personas que somos estamos, como mencionas en efecto, atravesados por distintas esferas de la realidad. O sea, en ese sentido, el campo, esta noción de campo, somos multicampos, ¿no? En ese sentido, este tributo a Pierre Bourdieu, en ese sentido, este concepto muy clásico de la sociología, digamos, contemporánea, en cierta medida del siglo XX para acá, por así decirlo, es algo muy interesante, cómo es que más que nunca hoy se vuelve necesario pensar matices, tonos desde distintos puntos de vista, desde distintos lugares del prisma, ¿no? O sea, en ese aspecto no es homogéneo, no es totalizante y no es absoluto. O sea, esto, como en otras muchas ramas de los derechos humanos, qué sé yo, la laicidad, en temas de ciudadanía, en temas de participación o no política, en temas incluso de creencias religiosas o creencias de cualquier otro tipo, epistemológicas incluso, ¿no? O sea, hay gente que se lleva apuesta por el darwinismo frente al creacionismo y siguen siendo igualmente hijos, padres, vecinos, hermanos, abuelos, etcétera, ¿no? Creo que es humanizar
sí, esta tensión dialéctica, sí, esta tensión ideológica, esta tensión jurídica, política, económica, incluso social, no nos vamos a tapar el sol con un dedo, no vamos a hacer como que no está pasando nada. Sin embargo, coincido en esta premisa que los extremos, pues estos bien sabidos de Aristóteles, son dañinos, ¿no? O sea, los dos excesos de la ética Nicómaco, o ser muy temerario, o ser muy cobarde, o ser muy laborioso, o ser completamente ocioso, o sea, en ese aspecto, todo hasta la virtud en exceso hace daño, ¿no? Desde ese punto de vista, de ese sendero, digamos, aristotélico, creo que se puede mediar, o sea, en cierta medida, esta polarización que más parece de colores, ¿no? Que más parece de partidos. En algunos casos me da más espeluznante, me da más tristeza, me hace como que más, pues, más que pensar temas de clase. O sea, en ese sentido, el discurso en algunos ambientes populista, algunos progresistas de derecha, algunos progresistas de izquierda, no progresistas de izquierda, que vaya, tantos análisis como analistas políticos existan. Esto creo que más que nunca se vuelve necesario ejecutar estas herramientas de análisis que vienen de las ciencias sociales, en específico las ciencias jurídicas aplicadas al presente. Pienso la interpretación de los textos tal cual, o sea, el método analítico, que se va a entender por reforma, que se va a entender por poder judicial, que se va a entender por inconstitucionalidad, o sea, en ese sentido, un sano método analítico para poder llevar a cabo un análisis muy fecundo de este tipo de predicados, porque cada quien lo dice, qué sé yo, en las noticias, lo dice desde el Senado, lo dice desde la Cámara de Diputados, lo dice desde el interior de un partido político, y eso ya cambia mucho la forma en la cual estás diciendo las cosas. O sea, no es solo el qué, sino el cómo y el desde dónde. O sea, desde ese punto de vista, la primera, o sea, la segunda, interpretar realmente a nivel constitucional, a nivel jurídico, eminentemente el documento, ¿no? O sea, en ese sentido, a la letra, o sea, tal cual, o sea, en ese aspecto no creo que sea ver como ojo crítico los matices, los cambios, las adendas, las modificaciones que se proponen llevar a cabo en este nuevo modelo, ¿no? Como mencionas, citando a Thomas Kuhn, este nuevo paradigma de interpretación jurídica, este nuevo paradigma de hacer las cosas. O sea, en ese sentido, es como toda organización, prácticamente humano, demasiado humano, darle como que esta cabida. Y finalmente, pero no menos importante, me parece también para el presente, o sea, el tema del análisis crítico del discurso, que viene a reforzar las herramientas de los otros dos métodos, ¿no? El método analítico, es decir, qué significa cada cosa en este contexto específico, siendo así las cosas y no de otra manera. O sea, sí, la crudeza como certeza puede parecer muy, muy, muy crudo este axioma, pero bueno, al final es real, ¿no? Al final es aplicarle este método. O sea, se supone que las ciencias sociales es llevar a cabo un análisis racional de los fenómenos que suceden de manera intercultural, de manera interseccionada, de manera intersubjetiva, sin apelar tampoco al craso subjetivismo ni condenarnos a paradigmas decimonónicos de la objetividad absoluta. O sea, en este sentido, me parece como que una suerte de equilibrio reflexivo, insisto, analítica, filosofía analítica, o sea, que se entiende por cada uno de los componentes, cómo es que está leyéndose la reforma, y más importante aún, desde mi punto de vista, o sea, eso lo dejo ahora como que a consideración, a diálogos en ese aspecto, esta premisa, el análisis crítico del discurso, las relaciones de poder que vienen dadas desde distintos flancos. Cuando alguien, por ejemplo, dice el pueblo, cuando alguien, por ejemplo, dice me encanta mucho, se acabaron los privilegios, ¿a quién, no? O sea, ¿desde dónde? O sea, ¿desde qué imaginario colectivo? Porque una cosa es el imaginario, otra cosa es la realidad, o sea, son dos cosas como que muy distintas y muy distantes, son dos fenómenos, si bien sí, forman parte del discurso de las ciencias sociales, forman parte del discurso, qué sé yo, de la democracia, de las reglas básicas incluso de ciudadanía misma, el pertenecer a una comunidad política, en un tiempo histórico, en un lugar situado, o sea, no es algo, digamos, en abstracto, no es que eres un ciudadano cosmopolita de toda la humanidad por siempre, no, prácticamente eres una persona situada en un contexto específico con unas relaciones, vaya, el círculo hermenéutico, o sea, tus condiciones existenciales determinan la forma en la cual estás leyendo los fenómenos de cualquier índole, ¿no? O sea, en ese sentido es como por eso estos tres métodos, desde ese punto de vista, Diego, lo pongo, insisto, desde ya hasta el cansancio, hasta la locura, el análisis crítico del discurso, sobre todo el círculo hermenéutico en el posicionamiento existencial del analista,
O sea, se ve luego, ¿no? Se nota mucho este perfil, estos colores, estos matices, y el descomponer los elementos del discurso en un punto de vista eminentemente racional. Desde ese punto de vista me interesa mucho escuchar tu opinión, Diego. Gracias, Omar. Mira, mencionabas precisamente estas posturas dicotómicas. Yo soy muy de la idea de a la antigua usanza, tanto griega, grecorromana y posteriormente del medioevo, de la áurea mediocritas, de la dorada mediocridad, medianía, entendida como el balance precisamente de los grandes pensadores y filósofos griegos que, traduciéndolo a un léxico mexicano, ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre, sino buscar un balance, un punto de medianía, de equidad, de una perspectiva bifocal, de poder ver que argumenta un extremo, que argumenta el otro, sin dejar atrás la interesante teoría de la herradura, desarrollada principalmente en Alemania, donde dice que precisamente los extremos opuestos totalmente se tocan, ¿no? Y estamos viendo posturas totalmente radicales, conservadoras, de derecha y otras tantas de izquierda, cuasi anarquistas, donde al final por lo que pugnan es que no exista lo que existe o cambiarlo, o vandalizar, tanto física como institucionalmente lo existente. Y dices, bueno, a pesar de ser tan distantes, resulta que tienen un núcleo, una médula compartida esencial. Y mira, si descompusiéramos la reforma en la parte de sus adjetivos, de su composición gramatical, lingüística y del discurso, pues entrada el discurrir comparte etimologías con otras palabras, ¿no? Con currículum, por ejemplo, es una carrera del habla, es un cómo las palabras se mueven, evolucionan, se reflejan y se adhieren al significado y al significante, el qué y el cuándo, en dónde y con qué manera. Entonces, reformar, yo considero que en el estricto sentido, toda institución a diario se reforma, siempre. Que hayan procedimientos legales determinados, más o menos estrictos o complejos, como es en nuestro caso una reforma constitucional, es otra cuestión, pero ¿qué reformar? Algunos lo dicen transformar, pero como una especie de alquimismo, ¿no? Que teníamos una piedra, se pasa por un proceso complicado y termina saliendo oro, o al contrario, como si fuera un proceso químico destructivo, disolusor de metales, donde precisamente metes el oro y te termina saliendo metal oxidado. No, la reforma es eso, moldear. Yo lo veo que las instituciones humanas son una sustancia maleable. Maleable no del mal, sino maleable de transformable, de que se le puede dar forma y debe de dársele forma conforme a las circunstancias, a las exigencias y a las necesidades, no solo del tiempo, sino de los humanos y sobre todo algo que tomamos en cuenta muy poco en el día a día, en el procesamiento, que estamos en un mundo globalizado. No estamos en una cuestión del ostracismo económico, se pueden imponer aranceles, medidas proteccionistas, salirse de acuerdos y tratados internacionales, sí, pero a fin de cuentas no se puede dar esa retrotracción a un mundo aislado donde solo lo de México es de los mexicanos y los mexicanos somos de México, porque volveríamos a una cuestión muy compleja y tautológica de definir primero qué es la mexicanidad, qué es México, de dónde surgen sus raíces. Todos somos mexicanos, por estar aquí tengo que considerarme o autoadscribirme, o precisamente lo que ocurre con determinadas minorías o sectores vulnerables. ¿Quién certifica o qué parámetros, tanto objetivos, subjetivos, científicos, económicos, multidisciplinarios, van a determinar que yo sea más o menos mexicano? Eso partiendo de la primera premisa. De qué nos va a determinar que lo que estamos haciendo sea con convicción, con conocimiento y que sea un factor de autoadscripción o de un reconocimiento, aceptación e inclusión social de un tercero.
Soy mexicano por convicción, soy mexicano por una cuestión legal, soy mexicano porque me identifico o soy porque otros me metieron o me dijeron o me hicieron ser o hacerme. Entonces, cuando empezamos a ver esa adjetivización y esas descripciones, salud, tanto de adverbios, tanto de artículos, una cuestión más lingüística, gramatical, vamos a caer en una polisemia cargada de cuestiones valorativas, axiológicas, emocionales, contextuales y sobre todo de los orígenes de cada persona. Y estas cuestiones tan subjetivas también se suelen traducir en conceptos jurídicos abstractos, flexibles y no definidos. Vamos al caso de la reforma al Poder Judicial y de cómo está en general articulado hasta ahorita el sistema judicial. Para las renuncias de los ministros de la Corte, tuvimos dos sexenios, Saldívar, el ministro Arturo Saldívar y el ministro Medina Mora, por causas graves. ¿Qué es la gravedad? Y no me refiero al fenómeno físico, sino ¿qué es algo grave? Ahí es donde vienen estos textos con moralejas, con reflexiones, donde, pues por ponerlo de un ejemplo ilustrativo, pero muy práctico y científico, pues a lo mejor al millonario le es muy grave que no completó para comprarse su nuevo Bugatti, mientras que la persona, la familia que vive bajo el umbral de la pobreza extrema, pues no consiguió para comer ese día. ¿Qué es grave para mí? A lo mejor tener una uña enterrada que no me deja caminar, y para la persona que sufrió una amputación por un accidente, se mueve con muleta y no le es grave. Grave es que a lo mejor la goma de su muleta se desgastó. Entonces volvemos a este punto donde hay cuestiones que están sujetas a una valoración personal, ideológica, más allá de lo jurídico, que viene emparentado precisamente con el contexto y las realidades, no solo porque hay que tenerlo en cuenta, uno agarra el libro, la ley, la Constitución, y está plasmado en un documento gráfico con un respaldo material, un sustento material, la Biblia, Harry Potter, cualquier documento, y lo tomas conforme lo quieras interpretar. Sin embargo, muchas veces se pierde en cuenta, no se tiene la perspectiva de que ese libro alguien lo escribió y ese alguien, colectivo o individual, tenía una carga valorativa, axiológica, de metas, de expectativas, de un trasfondo, de orígenes, y decir que estamos leyendo o estamos interpretando la Constitución del 17 de aquellos grandes pensadores que también eran militares, pero también eran filósofos, polímatas, algunos de ellos, pues sería irrisorio, sería ilógico y sería precisamente desconocer no solo la historia del país, sino la historia del derecho y las particularidades biográficas conocidas de los mismos, porque no fue ingresado en una inteligencia artificial, que vayamos al punto, la inteligencia artificial está cargada y programada por alguien, más disperso, más dispuso y menos identificable que a lo mejor cuando un autor lo publica con su nombre o inclusive con un seudónimo. Pero recordemos que lo que está plasmado en las leyes y en las instituciones es creado por los humanos, para los humanos, dentro de sus sentires, percepciones y expectativas. Entonces, en ese sentido, no estamos hablando que es el poder por el poder o del poder para el poder, sino son los elementos que lo conforman, los individuos y las instituciones, entendidas estas como conjuntos de órganos, de edificaciones, de normas, aplicadores e intérpretes de las mismas, que precisamente tratando, porque muchas veces no se logra, de dar una congruencia y lógica sistemática, orgánica, una semejanza de engranaje en una maquinaria, permitan que tanto esta como los demás órganos con los que tiene una sinergia realicen las funciones de esta gran maquinaria denominada Estado. Entonces, en ese sentido,
precisamente la cuestión de la adjetivización, de los adverbios, del cómo se pretenda interpretar un texto, una disposición o la Carta Magna, pues también seamos pragmáticos y tengamos honestidad, va a depender mucho de los intereses, fines y metas que se propongan alcanzar. Porque inclusive como está la Constitución actualmente y como estará próximamente en cuestión de días con la nueva reforma, pues no es la letra el peligro. Lo bien o mal redactado, lo excesivo o carente de falta, lo excesivo o carente de técnica legislativa que tenga, sino cómo los intérpretes, los aplicadores, los juristas, y también responsabilidad como académicos, como estudiantes del derecho, como miembros insertos de la sociedad mexicana, vamos a velar por una correcta observación y aplicación de los principios, por más ilógicos o por más concretos o por más prudentes que estén en la Constitución, se deban materializar en el mundo de la realidad. La misma Corte, y digo, no necesita ser un jurisconsulto, el mayor de los abogados de México, simplemente con ser curioso por un ejercicio de lectura, te das cuenta que hay una serie tremenda de antinomias, de vacías, de contradicciones, tautologías en el texto constitucional que han llamado la atención del máximo tribunal y ha dicho en jurisprudencias de pleno que no obstante tengan todos estos vicios, porque si viéramos nuestra Constitución, sería una mezcla entre el hombre del pantano, Frankenstein, el golem y una que otra figura medieval. Es más como un alebrije, para ponerlo en términos mexicanos, que tiene ideologías, instituciones, redacciones, técnicas y propósitos disímbolos, contradictorios o antitéticos entre sí, pero que la Corte ha dicho se tiene que entender de manera sistémica, autocomplementaria y de una manera de un sistema cerrado, que todo es uno y lo mismo, y por fuera, digamos, el continente es uniforme, es homogéneo y es la Constitución. Sin embargo, el contenido es como estos juegos de mezclas químicas, de que pues tú le puedes echar todo y va a caber dentro del envase. De ahí a que emulsione, que reaccione o que explote, esa va a ser una cuestión completamente distinta. Entonces, tenemos que entender la Constitución, el derecho y la realidad tal cual la estamos viendo. ¿Por qué? Porque si lo basamos en expectativas futuras o en la idealización de situaciones y contextos pasados, no va a responder nunca al presente y vamos a tener o leyes anacrónicas, como es el caso de muchas, o la carencia de las mismas, o leyes sumamente futuristas e idealizadas que son susceptibles de algún momento en el que la sociedad o la tecnología haya avanzado de corresponder a lo que regla, o simplemente pues traducirse más como una lista de deseos o como una expectativa de tipo cápsula del tiempo. De nosotros del 2024 lo escribimos para nuestros descendientes o nuestras versiones cibernéticas del 3050, ¿no? Entonces, esa es de las problemáticas que estamos viendo ahorita, precisamente de esta interseccionalidad y multidisciplinariedad, como persona, como ciudadano de a pie, como persona que ha estado en la impartición de justicia, como persona que ha buscado que se le imparta justicia, como hermano, como pareja, como maestro, como alumno. Entonces, estoy seguro que los diputados y senadores, independientemente del partido, son todo lo que hemos mencionado. Han estudiado, no necesariamente la educación formal, académica, universitaria, porque hasta las artes y los oficios se estudia, se tiene que practicar, se tiene que llevar a cabo la materialización. Pero si precisamente, retomando algunos de los puntos más controversiales, como son la edad y la experiencia, reducidas para acceder a las ministraturas, a las magistraturas y judicaturas, reduciendo el periodo de práctica profesional de 10 a 5 años y no estableciendo un mínimo de edad, siempre y cuando seas mexicano por nacimiento y tengas el título con 5 años de haberse expedido y de experiencia, yo lo puedo señalar. Hay cuestiones, y lo voy a poner en una cuestión tan sencilla. Cuando nosotros intentamos hacer la receta de la abuela,
aunque tengamos a pie juntillas los ingredientes, los procesos y no haya gato encerrado donde no se nos revele aquello que le daba el sazón, no nos va a quedar igual. ¿Por qué? Porque ella ya tiene sabida cómo está su estufa, qué ingrediente más, qué ingrediente menos, cuando empieza a verse así ya lo saco, cuando esto le agrego el otro. La parte práctica, la praxis que entra en todas las ciencias. Y es ahí donde áreas tan complejas, tan técnicas y tan polisémicas y multidisciplinarias como lo puede ser la competencia económica, como puede ser la extinción de dominio, como lo puede ser las telecomunicaciones, materia medioambiental, agrario, inclusive, porque ¿cuántas personas conocemos que se dediquen al agrario? No nada más se trata de agarrarme el tratado, el manual de qué es el derecho agrario, ya sé quién es la autoridad, sale, vamos a rescatarle los ejidos. Ah, no, si tú se le considera como agente preponderante y por ello se le va a multar. Son años, no solo de estudio, sino de aterrizarlo en la realidad, en el plano fáctico, mediante el estudio de sentencias, tratados, jurisprudencias y casos reales, porque a la hipótesis no hay error. Tú puedes fallar en un caso hipotético a favor o en contra y darle los efectos o las implicaciones que gustes. Pero cuando aquí se trata de funciones primordiales del Estado y la afectación al mercado y al bolsillo, tanto de las empresas como de los ciudadanos, no es tan sencillo. Otro de los requisitos, por ejemplo, que bien pudo haber estado en la ley reglamentaria, sin embargo está próximo a ser requisito constitucional, es esta cuestión los 80 puntos u 8 o su equivalente según el sistema educativo de evaluación en general de promedio de la licenciatura y 90 puntos o su equivalente para la materia en la que te quieras especializar, más aparte el ensayo de 3 cuartillas, que creo que, bueno, yo he pedido y nos han pedido como evaluación o como precisamente un trabajo, tarea cualquiera, ensayos de 10, 15, 20, 30 páginas o staticinas sobre un tema, para nada más acreditar una materia y que para esta cuestión de impartir justicia a nivel federal, porque no nos hemos centrado en las entidades federativas, pero para impartir justicia a nivel federal, que solo 3 cuartillas basten para señalar más que nada a una especie de carta de exposición de motivos, porque ni siquiera es un ensayo de qué problemática te trae aparejada la sobrerepresentación, por ejemplo, ¿no? No es por qué consideras tú, es una especie más de autoevaluación o de venderte, ¿cómo le llaman? Con el dolo bueno, de exagerar un poco las virtudes del producto del servicio. Señalas, no, es que yo, mire, yo soy el más justiciero, yo soy el más pro derechos humanos, yo soy el más ético, yo soy el más garantista. Y estamos dejando de lado muchísimas cuestiones que existen en el México multicultural y multidiverso que tenemos. ¿Por qué? Porque no tenemos un sistema de admisión, de seguimiento, de aprobación y de evaluación en todo el sistema universitario nacional. Entre la autonomía que tienen las universidades, que la respeto y sería el primer defensor si se tratara de inmiscuir en ese tipo de asuntos, pero también recordemos las modalidades de aprendizaje del derecho. Hay cursos autogestivos, hay cursos escolarizados, semiescolarizados, abiertos, a distancia, ejecutivos, express, sabatinos, dominicales, de fines de semana, en línea, virtuales, híbridos, donde, y no lo estoy diciendo de que sea más o menos importante, valioso, necesario, suficiente, apto o rescatable la manera de evaluar o de calificar de una u determinada institución. Pero yo puedo compartir ejemplos de colegas maestros, lo puedo decir ahorita que soy maestro, porque en su momento fueron mis profesores, calificaciones que se resolvían por volados, que se resolvían por entrega de botellas, entrega de una bolsita, una cartera, una corbata, accesorios, o ni siquiera cuestiones que entren en el soborno, que entren en la corrupción. Corrupción material, porque era de, mira,
Ella siempre se reía de todos mis chistes, por más rancios, controversiales y criticables que fueran. 10. Pero siempre llegó muy sacalepunta. Sí sabrá mucho, será mi mejor alumno, será una lumbrera, pero es muy altanero o simplemente no me cae bien. 6 o reprobado. El que tengas una calificación, ahí sí de acuerdo, con psicólogos inclusive, que una calificación no define tu capacidad, tu intelecto y quién eres. Sin embargo, ya es un factor a tomarse en cuenta obligatoriamente a través de la Constitución. Entonces, estamos cayendo en una subjetividad no solo del evaluado, ni de sus cartas, ni de su historial, sino del evaluador también. ¿Qué me asegura que la persona que cursó en 6 meses, en un año, una maestría, un diplomado o la carrera misma, va a tener las mismas credenciales, la misma capacidad y el mismo bagaje? Porque la capacidad va a depender mucho de otras circunstancias, inclusive de lo económico, de lo religioso. No es lo mismo comparar una escuela rural técnica en la Sierra de Oaxaca que pues el campus Santa Fe de la Ibero o del TEC. Y en apariencia dicen están en la misma aptitud y susceptibilidad de aspirar a los puestos. Pero yo pregunto, ¿están en la misma capacidad y aptitud? ¿Tienen las mismas credenciales? Regresamos al punto de todos somos iguales, pero hay algunos más iguales que otros. Y estamos hablando no de disertaciones, especulaciones, metas o qué me gustaría de un México más educado, más ético y más igualitario. Estamos hablando dura y tajantemente de requisitos que ya están insertos en la Constitución. El factor etario, ahí sí lo considero prudente haberlo eliminado. ¿Por qué? Porque ni la juventud es sinónimo de incapacidad e inexperiencia, ni la edad es sinónimo de sapiencia y de conocimientos. Pero sí me queda el famoso edadismo, ¿no? Donde se le trata a los jóvenes como ignorantes, incapaces, no instruidos, con deficiencias formativas, que en teoría te van a dar el crecimiento y el transcurrir del tiempo, pero también que pensar que entre más años tengas, más capaz, más lúcido y más íntegro vas a ser, pues también se me figura una cuestión ilógica y muy irónica. ¿Por qué? Porque no siempre es así. Y no voy a decir que la excepción confirma la regla, es una cuestión que tiene que evaluarse caso a caso, porque no es una máxima universal, y más aún tratándose de ciencias sociales, donde pueden haber principios, criterios o parámetros orientadores de expectativas de conducción en lo humano, en el pensamiento y en la acción. Pero no estamos hablando de una ley universal gravitacional de la presión, de la velocidad, donde sí o sí, independientemente de que la persona sea noruega, sea mexicana, sea salvadoreña, sea haitiana o sea venezolana, va a aplicar lo mismo, porque muchas veces la ley deja de tomar criterios y parámetros de suma importancia, como son los etnográficos, los religiosos, los económicos, los lingüísticos, el contexto en el que se desarrollaron, de dónde surgen, pero más aún el contexto donde van a ser adscritos y van a desempeñar sus funciones. ¿En cuántos casos no va a aparecer más el tipo de castigo porfirista donde a los mayas los mandaban al norte y a los del norte los mandaban a Yucatán? Y por el simple hecho de la cuestión climática, de las cuestiones epidemiológicas, perecían las personas. No se están tomando en cuenta eso. Y digo, a lo mejor suena muy extremista el de te mando aquí y allá, pero eso tiene que ver con las adscripciones de los jueces, los circuitos, la experiencia, la incidencia delictiva, las cuestiones que inciden, preocupan o se presentan más en una determinada área geográfica. Dirías tú, ¿a poco hay robo de ganado, el famoso abigeato en la Ciudad de México? Pues es ciudad, no hay animales. No toda la ciudad es igual. Milpa Alta, La Magdalena Contreras, Xochimilco. O tú dirías lugares que son sumamente rurales. ¿A poco no van a haber delitos contra la propiedad privada?
extorsiones, defraudaciones, etcétera. ¿Es un crisol multicultural México? Sí, pero hay que ceñirnos a las particularidades, no solo geográficas, sino de las personas y de las carencias y expectativas que tenga esa colectividad. Ahora bien, hay otra de las preguntas que me surge de un análisis crítico, de un análisis académico, donde se señala que se tiene que tener 5 años de experiencia, se redujo de 10, comprobable al momento de la postulación, cuando se computa. Yo empecé a trabajar en su momento a inicios de la carrera, en cuestiones jurídicas. Pero ¿qué documento va a acreditar ello? Mi primer recibo de nómina, la inscripción al SAT, bueno, al RFC, dado de alta en el Registro Federal del Contribuyente, cuando se expidió el título, cuando salió mi cédula profesional, cuando concluí los créditos de la carrera. ¿Qué pasa si me pagaban con la famosa experiencia o con la oportunidad de trabajar? ¿Cuándo y en qué se va a computar esa experiencia? ¿Qué pasa si yo trabajé 2 semanas al inicio de la carrera y el resto del tiempo me dediqué a estudiar, me dediqué al negocio familiar que nada que ver con el derecho, me tuve que ir del país, suspendí mis estudios, tuve un hijo, me casé, todas las variables que le quieras meter que no tengan que ver con el derecho? Y me titulé en 8 años, porque por lo menos en la UNAM te dan de lo que dura tu carrera la mitad más para sacarlo y hay más prórrogas y los extras y todo. ¿Tengo 8 años de experiencia? ¿O tengo 2 años de experiencia? ¿O cuánta experiencia tengo? ¿Cómo se va a computar ese plazo? Los ensayos. Es más, vámonos a una cuestión sumamente técnica que bien puede estar en un acuerdo de las comisiones evaluadoras o de una ley reglamentaria. ¿Qué extensión? 3 cuartillas. ¿Con qué márgenes? ¿Con qué interlineado? ¿Con qué tipo de letra? ¿Qué tipo de citación? ¿Va a ser más cita que crítica? ¿Va a ser más opinión que análisis? Yo lo he visto con mis alumnos, que hubo una alumna en una ocasión que le encargué que vieran una cápsula jurídica que en su momento me invitaron a grabar, y cuando lo vi dije, ay, 4 cuartillas, eran 2 cuartillas el requisito. Oye, pues está excelente, esas palabras me suenan muy familiares, excesivamente familiares. Pongo play al video, pues ¿qué es lo que hizo en su análisis reflexivo y crítico? Transcribió a pie juntillas todo lo que dije en el video. ¿Y cuál fue la conclusión? Concuerdo con lo que dijo el profesor en el video. 4 cuartillas menos un renglón de transcripción de lo mío, y su comentario fue ese. Entonces, ¿qué certeza, qué parámetros, qué objetividad y qué criterios van a tener estos ensayos? Ahora, otro factor que, está claro, estamos hablando sobre la realidad que va a entrar en vigor. Las cartas ya no son solo de vecinos, colegas o gente que te pueda recomendar. ¿En qué términos? ¿Son cartas libres? ¿En qué extensión? ¿Qué tienen que señalar? ¿Cómo deben de ir firmadas, fechadas? ¿Son solo 5? ¿Y qué pasa si yo tengo un gremio, un sindicato, o tengo gente estando en funciones, porque van a haber jueces, magistrados, ministros que van a postularse, y va a ser tipo de estas voluntariamente a fuerzas de, a ver, ahí les va el machote y fírmenlo y séllenlo todos, y va a ganar el que tenga más cartas? Bueno, no va a ganar porque pues se va a someter a las urnas, pero va a tener mayores posibilidades el que entregue más cartas que el abogado de un entorno rural donde la comunidad no pasa de 500 personas y que presente sus cartas precisamente de sus vecinos y esto. O sea, un documento que en apariencia es eso y nada más que eso, un documento, van a tener el mismo valor. Entonces, hay muchas cuestiones que hay que analizarse desde muchas aristas, pero cuando las analizamos desde el método incluso gramatical, del discurso, inclusive de un análisis de textos, quitándonos de una mentalidad jurídica, te dejan más preguntas que respuestas.
Interesante esta premisa, Diego, de vuelta a la realidad, esta, ¿cómo llamarle? Antropología social de los operadores jurídicos, porque al final sí, o sea, no son personas, vaya, si nos ponemos un criterio de rasero de derechos humanos, son personas, ¿no? Son entes sociales, actores bien delimitados y no otros. Esta va de la mano con, lo ligo ahora con el tema tan polémico del presente, lo regional y lo local, ¿no? O sea, lo uno y lo múltiple, lo nacional y lo estatal. O sea, no es, digamos, volviendo a la intuición anterior, no es una masa homogénea amorfa. O sea, prácticamente no es todo de un color y de una forma, sino que es más bien una mezcla abigarrada de distintos factores que interactúan entre sí de una manera u otra para poder dar forma a esto que es la pluralidad, que es el pluralismo axiológico, pluralismo cultural, de ideología, de raza, etcétera, etcétera, etcétera. Vaya, todos los predicados que protege en sentido estricto el artículo primero constitucional. O sea, nadie podrá ser molestado por sus preferencias políticas, económicas, sociales y un largo etcétera, ¿no? Desde este punto de vista, planteo esta necesidad de sí, o sea, quitar, como diría Husserl y otros, ¿no? O sea, quitar todos los prejuicios previos, hacer la famosa epogé y entonces ir a las cosas mismas, ¿no? Analizar las cosas tal cual son, o sea, no porque lo dijo X noticiario, porque soy partidario de tal color en materia política, o mi ideología es más de centro que de derecha, que de izquierda, incluso todavía más osado, ver la pertinencia de elaborar los análisis en esas categorías. Son categorías decimonónicas, son categorías, qué sé yo, del siglo XX, que si bien fueron funcionales, pero para ciertas sociedades, en ciertos contextos, ¿no? O sea, no sé decir que, qué sé yo, que eres fascista, que eres, no sé, pro Venezuela, o sea, cualquier predicado, o sea, creo que tiene que ver mucho desde donde se diga, ¿no? Esta famosa tropicalización de somos mexicanos y el mexicano contexto es este, sin por ello quitar el pie del renglón de lo internacional, ¿no? De lo que pasa en otros lados del mundo, esta dialéctica muy del siglo XXI, lo global y lo local, lo eminentemente nuestro, con lo pluriglobal, multicultural, y este tema pues, lleva a pensar sobre todo la ligación geográfica. O sea, no es lo mismo, qué sé yo, Yucatán que Sinaloa, o sea, no es lo mismo Ciudad de México que Jalisco, no es lo mismo Michoacán que Tamaulipas. O sea, en ese aspecto son peculiaridades que tienen cada, digamos, en términos de ciudadanía, esto me gusta mucho, pensarlo en comunidades políticas, estructuradas de una manera bajo, sí, un modelo, digamos, federal, ¿no? Las reglas constitucionales, bueno, está en el nombre, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Prácticamente, si uno analiza ese predicado, pues nos lleva a pensar este fenómeno de, primero son personas humanas, muy humanas, ¿no? Que tienen pasiones, tienen pulsiones, intereses, etcétera, y está bien delimitado, cualquiera le puede pasar, vaya, o sea, no es como estas como fifís o chairos o rojos y azules, pobres y ricos, o sea, creo que sí es el riesgo del populismo, dicotomizar, así, hacer maniquea a la población, porque sí, nada más, ¿no? O sea, en ese aspecto, no estás conmigo, estás contra mí, ipso facto eres malo, o sea, en ese sentido, es el razonamiento, pues, muy a priorístico desde este punto de vista, pero pensarlo, o sea, en términos eminentemente jurídicos, en términos eminentemente políticos, en términos eminentemente ideológicos, que pues sí lo hay, ¿no? O sea, eso sí tiene mucho tono, sí tiene mucho de esto, pero no por ello quiere decir que es malo, o no por ello decir que es una persona despreciable, o no por ello quiere decir que ya, o sea, está más allá del bien y del mal, o es una persona infra o suprahumana, ¿no? O sea, en ese sentido, creo que ese es este criterio. Yo, para cerrar como esta serie de intuiciones, esta serie de reflexiones, que sí van, o sea, eminentemente lo jurídico, naturalmente está ahí, o sea, el papel y tal, y otra faceta de análisis que es todavía más interesante, lo extrajurídico, o sea, todas estas cuestiones de análisis crítico del discurso, todas estas cuestiones de análisis incluso existencial, ¿no? O sea, lo dialéctico y lo dialógico, una cosa es lo que piensas, determinada formación, por determinadas condicionantes, subjetivas todas, sociales todas, desde luego, modificables también en absoluta contingencia, como los seres humanos que somos, y otra cosa es lo dialógico, o sea, cómo tú vives, por ejemplo, con estas interrelaciones, tu propia existencia en virtud de los proposicionamientos eminentemente epistemológicos. O sea, qué sé yo, esta gente que se fanatiza por cualquier cosa,
a favor o en contra, ¿no? Pienso esto en el panorama político global, o sea, local, derechas, derechos, o sea, izquierdas y derechas, prácticamente este auge de estos sistemas de hacer política en América Latina, en Alemania, en Francia, Estados Unidos, Canadá, México, o sea, pareciera que es como una constante del emergente siglo XXI, lo que llamamos el siglo XXI, una cierta tendencia sociojurídica, cultural, a estos valores, o sea, sobre todo si pensamos, qué sé yo, regresiones, o sea, en materia de los logros obtenidos por los excesos como si fuera un pico, ¿no? O sea, pensemos en los grandes excesos, los totalitarismos, los fascismos, todas estas formas de hacer política, todas estas formas que también, bueno, estuvieron legitimadas jurídicamente, ¿no? O sea, qué sé yo, el nazismo, en Italia, México, Latinoamérica, dictaduras, etcétera, etcétera, como esta tendencia pareciera que vuelve de una manera recargada, o sea, desde un punto de vista como sociocultural, político, y por otro lado la realidad que nos toca tal cual, ¿no? O sea, como ciudadano, como operador jurídico, como académico, como investigador, vaya, desde el lado de la trinchera en el cual cada quien esté posicionado, y a su vez esto tenerlo en cuenta que es multi-interseccionado, ¿no? O sea, eres sí ciudadano, eres trabajador, estudiante, padre, hijo, etcétera, etcétera. Entonces estas facetas da ya no perderlas del radar, porque bueno, se tiende a absolutizar las posturas. O sea, solo lo más triste sería replicar consignas, ¿no? O sea, lo dijo X personaje para mí es autoridad, luego entonces es verdad lo que dijo X personaje. Puede ser, qué sé yo, 2 más 2 son 5, Gandhi, ¿no? No por mucho madrugar, amanece más temprano, Teresa de Calcuta, o sea, ya tiene como que esta carga patética, emocional, afectiva. Hay que ser muy cuidadoso, vaya, o sea, en ese sentido yo me quedo con esas premisas, o sea, desde ese punto de vista, no sé si quieres ahondar más en esta reflexión, porque a mí me parece interesante sobre todo pensarlo con el meollo del asunto, lo local y lo global, o sea, esta distinción entre el Poder Judicial federal y el Poder Judicial local. O sea, justo ayer, precisamente acá en el estado de Jalisco, el Poder Judicial, no sé, o sea, consignas, prácticamente, como lo mencionan, no son todos la gente que está en la nómina, o sea, no son todos ni a favor ni en contra, o sea, son grupos específicos con intereses muy delimitados, de facciones muy concretas, que se posicionan a favor o en contra, o en ninguna de las anteriores incluso, en este tema tan controvertido en nuestro país en el presente, que es nada más y nada menos que la reforma judicial. Desde ese punto de vista yo me quedo con estas, insisto, la cuestión antropológica social, la cuestión de los matices socioculturales, geográficos, lingüísticos y un largo etcétera, y la necesidad de interpretar las reglas del juego. O sea, desde ese punto de vista lo llamarían los hermeneutas, ¿no? Lo multívoco y lo unívoco, encontrar esta como equilibrio reflexivo a través de esta noción aristotélica de ni muy ni tan, o sea, en ese sentido sí sería como que encontrar un punto medio, si es que esto es posible también, ¿no? Si no es meramente galimatías o puro idealismo desde la academia, que puede ser una crítica muy válida desde otros puntos de vista, ¿no? Que sea legislativo, operativo, etcétera, etcétera, empresarial, qué sé yo, o sea, se puede esgrimir y, bueno, está abierto, digamos, con plena conciencia a este tipo de críticas, ¿no? Que son resultado en última instancia del encontronazo entre puntos quizá antitéticos o no, de ver la realidad. Depende, naturalmente, de donde se está parando cada quien. Desde ese punto de vista yo me quedo con esas, Diego, no sé si quieres ahondar en estas, terminar con esta disertación. Gracias, Omar. Y fíjate que sí, ya para a manera de conclusión, retomar las últimas ideas que señalas, porque se les está viendo a ambas posturas, a ambos bandos, por así llamarle, entiendas el bando del Poder Judicial y el bando del oficialismo, como una cuestión única, monolítica, sin grietas, de un mismo color, de una misma discursiva y de una misma pugna. Sin embargo, esto es completamente fuera de la realidad y de lo que existe. No todos en los poderes judiciales están en contra de la reforma, ni todos están marchando, ni todos apoyan que no se toque una coma, y lo mismo en el oficialismo, no todos están de acuerdo en la manera en que fue pasada la reforma, en la manera en que fue redactada, en los fines que van a buscarse, porque como lo dices, hay intereses ya creados, constituidos, que afectan unos cuantos o que igualmente benefician a otros tantos,
pero también que saben que con la desaparición, pero también con la creación de nuevos grupos y espacios de poder, pueden buscar acomodo. Y esto se ha visto en todas las legislaturas y en todas las judicaturas locales y federales, en el sentido de que sí, trastoca un sistema que ya está instituido y que lleva de mínimo 3 décadas desde la reforma del 94-95 funcionando en esta inercia dinámica institucional. Pero también es una realidad que se ha rayado en la polarización y entra, si se estudiara de una manera lógica y filosófica, pues todas las consignas, arrebatos, pugnas y movimientos en todo el máximo ejemplo de todos los tipos de falacias, ¿no? Las ad baculum, las ad hominem, eh, todas las que existen, porque como lo decías, porque lo dijo tal, que es tal, es un juez, un magistrado, es un ministro, ergo, tiene razón. ¿O por qué? Porque él es el presidente, y él es el presidente, tiene el poder, tiene razón. Juan es magistrado, Juan es corrupto. Luego entonces, todos los magistrados son corruptos. O sea, estos silogismos mal construidos, engañosos de ambas partes, de la Constitución no se toca. La Constitución la tocaron, entonces ya destruyeron la Constitución. O sea, ahí en el medio, un universo de información, de argumentos, mitad verdad, mitad mentira, falacias, carentes de sustento, sobreargumentados, porque también hay cosas que están sobreargumentadas, que no tienen sustento, sin embargo, apuestan más por la cantidad y el volumen que por la sinteticidad y la abstracción, y no por ello son verdad. O ver, si el pueblo es el que decide, él está en contra de la reforma, entonces él no es pueblo. Entonces podemos construir una serie de silogismos basados en premisas viciadas, ilógicas, irracionales, que no siguen ninguno de los modos ni formas de los silogismos lógicos, de las falacias, pero que estamos en un discurso político y polarizante. Entonces, en ese sentido, pues sí hay que tomar en cuenta todas estas cuestiones, descomponer en su discurso y en su esencia las consignas, las pancartas, los análisis y las argumentaciones en pro y en contra, precisamente para hacer un criterio propio y analizarlo en un afán más de eremita, más de un encierro claustral, de a ver, esto opina el mundo, esto opina la facción A, esto opinan los B, esto opina mi compadre el juez, pero esto opina mi amigo el diputado. Pero ¿qué opino yo? ¿Qué opino yo en mi casa? ¿Qué opino yo como maestro? ¿Qué opino yo a lo mejor como futuro aspirante a la judicatura? ¿Qué opino yo como alguien que no le interesa nada la política? ¿Qué opino yo como obradorista completamente convencido? ¿Qué opino yo como persona totalmente antiobradorista? Pero ¿qué opino yo? No qué se me dice que piense, qué se me dice que opine y cuál es la información que me dan. Porque también se vuelve ese efecto de la caja de resonancia, donde si yo solo estoy, me relaciono, comparto, convivo y busco gente que piensa, idealiza y aterriza las cosas en la manera en que yo busco, que me gusta o que me es cómoda, solo va a rebotar ese sonido y esa información conforme a lo que yo busco, lo que me conforma y lo que me agrada. Y lo mismo aplica del lado contrario. Por eso hay que ponerse a la mitad, dejar que cruce la información, sintetizarla, modularla. Y yo siempre he querido y he creído y estoy convencido de que es posible mediar, es posible calmar los ánimos, es posible templar y equilibrar la balanza, siempre y cuando se den un marco de llegar inermes, llegar abiertos, resilientes, respetuosos y sobre todo con el afán de interpelar al otro en un afán discursivo mayéutico, donde se logre, no va a haber una verdad, sino se logre acercar a una perspectiva más amplia, más dinámica y sobre todo informada y sustentada de ambas posturas. ¿Hay excesos en la judicatura? Sí. ¿Todos los jueces y magistrados son corruptos? No.
hay posibilidad de que se inmiscuya el crimen organizado, los poderes fácticos, las televisoras, los grupos corporativos, las iglesias, sí. Que el Poder Judicial actual está exento, impoluto, inmaculado de esas cuestiones que acabamos de mencionar, no. Pero podemos contrastarlos con datos, cifras, análisis, literatura, doctrina, jurisprudencia, que reflejan lo que ha ocurrido en ambos lados. Pero hablar de que pasamos de ser Disneylandia para ser la casa de los sustos, o que estábamos en Suiza y vamos a ser Venezuela, o que pasamos de una inequidad total a una justicia aristotélica, socrática, no. Siempre que se vaya a los extremos, la balanza del barco se va a hundir de uno y de otro lado, pero cuando se hunde de un lado, se va a caer todo. Si una barca empieza a hacer agua de un lado, no nada más se va a hundir ese, todo se va a ir a pique. Si en la balanza uno de los platos está más cargado que el otro, pues va a llegar un momento que la misma inercia la voltee. Por eso hay que buscar el equilibrio, la negociación, la concertación y sobre todo el templar los ánimos tanto personales como institucionales para precisamente, si nuestro principal objetivo, meta y motivo de vida de los que somos abogados, de los que somos intérpretes del derecho, académicos o que estamos inmiscuidos en el sistema legal, sea que México avance y México tenga un sistema legal más justo, más progresista, más equitativo y más resiliente y consciente de la situación, uno va a ser dinamitándolo. Muchísimas gracias, Diego. Tiempos de cambio, tiempos de análisis, tiempos de tensiones. Lo más sensato es no dicotomizar, no, digamos, polarizar. O sea, en este sentido, ya el maniqueo hay que dejarlo ser, ¿no? Esta tendencia muy de o bueno o malo, o rojo o negro, o azul y verde. O sea, prácticamente eso es, digamos, lo peor que le puede pasar, digamos, en sentido estricto a nuestro país. O sea, una división dicotómica de la población por ejes ideológicos, económicos, políticos, culturales, sociales, vaya toda la gama que protege o pretende proteger respecto a esta noción, esta última utopía llamada derechos humanos en nuestro país. Así que bueno, prácticamente no me queda más que agradecerte, Diego, o sea, el espacio, la apertura, el diálogo, compartirnos este análisis, digamos, jurídico y sobre todo extrajurídico, porque bueno, formas parte en mayor o menor medida del sistema jurídico nacional, o sea, en ese sentido la UNAM, la Suprema Corte, el Centro Carbonell, el área de expertise en distintas facetas, ¿no? Como docente, como investigador, operador jurídico, como consultor. En ese sentido, sí es como esta voz, esta autoridad que de una manera u otra nos invita a pensar de manera interinstitucional, de manera existencial, de manera, digamos, una tendencia a la politización no excesiva, no nociva, sino prácticamente informada, consensuada, ¿no? O sea, cotejada, o sea, con las fuentes ni del extremo derecho ni del extremo izquierdo. Estas dos nociones, bueno, tributo a Aristóteles, son más que nocivas. Desde mi punto de vista no me queda, insisto, más que agradecerte, Diego, el espacio, la apertura. Estamos en contacto para cualquier proyecto que se pueda ir gestando en el desenvolvimiento de estos tiempos tan apretados, ¿no? Tan difíciles que corre en nuestro país. Pero bueno, muchísimas gracias por el espacio y estamos en contacto, Diego. Gracias a todas, a todos por escucharnos, por vernos. Gracias. Muchas gracias, Omar. Estamos en comunicación. Sigue abierto el canal de diálogo, de colaboración, de esa retroalimentación. Y pues a seguir estudiando, a seguirnos informando. Y si algo tiene el pueblo mexicano en general, que somos adaptativos, somos estudiosos y somos macheteros. Entonces, independientemente de cómo se configure esta nueva implementación del sistema judicial, tendremos que buscar la mejora tanto del sistema como de nosotros mismos y seguir adelante. Te agradezco. Gracias. Gracias a ti, Diego. Diálogo con Diego Saucedo Portillo. Bueno, su servidor Omar Romero, estamos aquí a la orden. Muchísimas gracias. Bonito día a todas, a todos.